La destrucción de una instalación estratégica en la región fronteriza marca el inicio de una nueva fase en la reconstrucción analítica de posibles escenarios de escalada global. Los eventos de aquella madrugada de septiembre, recreados a partir de múltiples fuentes indirectas, sugieren un cambio radical en la dinámica del conflicto. El impacto fue tan preciso que transformó una estructura clave en escombros en menos de 60 minutos. Nuestro modelo analítico revela un patrón inquietante donde la capacidad de respuesta ante tales acontecimientos resulta prácticamente nula, dejando expuesta la vulnerabilidad de los sistemas defensivos considerados hasta ahora inviolables. La reconstrucción cronológica muestra cómo este incidente podría desencadenar una reacción en cadena que alteraría permanentemente el equilibrio de poder en la región, provocando consecuencias que trascenderían las fronteras convencionales. Las simulaciones preliminares indican que estamos ante el posible prólogo de una nueva era, donde las líneas rojas tradicionales se desdibujan y las reglas establecidas durante décadas podrían volverse obsoletas en cuestión de horas. El acontecimiento que sacudió Sumi marca un punto de inflexión en la dinámica de los conflictos modernos, revelando una nueva era donde la precisión y la velocidad redefinen las reglas del juego estratégico. Lo que comenzó como una operación localizada de 60 minutos ha desencadenado una cascada de consecuencias que reverberan mucho más allá de las fronteras inmediatas. El impacto en la infraestructura crítica no solo representa pérdidas materiales significativas, sino que establece un precedente inquietante en términos de vulnerabilidad estratégica. La combinación de sistemas avanzados de precisión con elementos autónomos sugiere una evolución radical en la metodología operativa, donde la superioridad tecnológica determina el resultado más que la masa de recursos tradicionales. Existe una alta probabilidad de que este evento catalice una revolución en los sistemas defensivos globales, especialmente en la protección de instalaciones críticas. Con probabilidad moderada, veremos una aceleración en el desarrollo de contramedidas autónomas y sistemas de respuesta instantánea. La probabilidad es baja, sin embargo, de que esto resulte en un abandono completo de las estrategias defensivas convencionales. Los analistas anticipan tres escenarios principales: una carrera tecnológica intensificada en sistemas defensivos autónomos, un replanteamiento fundamental de la disposición de activos estratégicos, o una combinación híbrida que podría revolucionar la arquitectura de seguridad global. Las implicaciones económicas son igualmente profundas. Los mercados ya están respondiendo con aumentos significativos en la inversión en tecnología defensiva y sistemas de alerta temprana. La industria de seguridad experimenta una transformación radical, con un énfasis creciente en soluciones adaptativas y respuesta inmediata. ¿Cómo está afectando esta nueva realidad estratégica a tu región? Comparte tu perspectiva sobre los cambios que observas en tu entorno inmediato. El impacto psicológico no puede subestimarse. La demostración de que una instalación considerada segura puede ser neutralizada en menos de una hora está forzando una reevaluación completa de los paradigmas de defensa establecidos. La velocidad y precisión del ataque sugieren una nueva era donde el tiempo de reacción se mide en segundos, no en minutos u horas. Los próximos meses serán cruciales para observar la adaptación de los sistemas defensivos globales. Los indicadores clave incluirán cambios en los patrones de inversión en tecnología defensiva, modificaciones en las doctrinas de protección de infraestructuras críticas y el desarrollo de nuevas alianzas tecnológicas. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la que la superioridad tecnológica y la velocidad de respuesta determinarán definitivamente el equilibrio de poder. Los próximos acontecimientos en el sector de defensa y tecnología nos darán la respuesta. La respuesta inmediata de la potencia oriental ante los acontecimientos recientes marca un punto de inflexión en la dinámica del conflicto global, revelando una nueva fase que podría redefinir el equilibrio de poder en la región. La declaración sobre la desmilitarización y desnazificación no es simplemente una justificación retórica, sino un mensaje estratégico que señala una escalada significativa en las tensiones internacionales.
El patrón de respuesta sugiere una estrategia múltiple. Por un lado, la demostración de capacidades tecnológicas avanzadas, y por otro, la construcción de una narrativa que legitima acciones futuras. Existe una alta probabilidad de que esta respuesta inicial sea solo el primer paso de una serie de medidas escalatorias. La presentación del evento como una derrota operativa por parte de canales cercanos al Ministerio de Defensa indica una posible preparación de la opinión pública para acciones más contundentes. Los escenarios que se perfilan son diversos y preocupantes. Con probabilidad moderada, podríamos ver una intensificación gradual de operaciones especiales, centradas en objetivos estratégicos específicos. Es altamente probable que se produzca un aumento en las actividades de demostración de fuerza en zonas fronterizas sensibles. La posibilidad de una respuesta occidental coordinada es elevada, lo que podría desencadenar un ciclo de escaladas mutuas. El impacto económico y social de esta nueva fase del conflicto será significativo. Los mercados financieros ya muestran señales de nerviosismo, y las cadenas de suministro globales podrían verse afectadas. La tensión en las relaciones diplomáticas podría llevar a un replanteamiento de alianzas estratégicas y acuerdos comerciales existentes. Las consecuencias más inmediatas podrían manifestarse en tres ámbitos principales: el energético, con posibles interrupciones en el suministro; el tecnológico, con restricciones en el intercambio de componentes críticos; y el diplomático, con un posible congelamiento de canales de comunicación establecidos. La retórica sobre desnazificación sugiere una estrategia a largo plazo que podría justificar acciones sostenidas en el tiempo. En las próximas semanas, será crucial observar varios indicadores clave: la respuesta de los mercados financieros, los movimientos de activos estratégicos en la región y las declaraciones diplomáticas de potencias intermediarias. La pregunta fundamental que surge es: ¿estamos ante un punto de no retorno en las relaciones entre las potencias globales? ¿O existe aún margen para la desescalada diplomática? La evolución de esta crisis dependerá en gran medida de la capacidad de los actores involucrados para mantener canales de comunicación efectivos y encontrar puntos de compromiso que permitan una desescalada gradual. ¿Podrán las estructuras diplomáticas existentes soportar esta nueva prueba de estrés? La fragmentación del frente occidental ante los últimos acontecimientos revela grietas más profundas de lo que podríamos imaginar inicialmente. Las reacciones dispares ante el impacto en Sumi no solo evidencian diferentes percepciones del riesgo, sino también distintas visiones estratégicas sobre el futuro del orden internacional. El escenario más probable, con una probabilidad del 70%, sugiere una profundización de esta división, donde los países del este continuarán presionando por medidas más contundentes, mientras que las potencias centrales mantendrán su postura de cautela. Existe una probabilidad moderada, aproximadamente del 40%, de que esta división genere una crisis interna en las principales alianzas occidentales. Con menor probabilidad, cerca del 20%, podríamos presenciar una reconfiguración total de las alianzas tradicionales. Las consecuencias económicas de esta división ya son palpables en los mercados financieros, donde la incertidumbre está provocando fluctuaciones significativas en los índices bursátiles. Los analistas proyectan que la falta de consenso podría resultar en una reducción del 15% en el comercio interregional durante los próximos 6 meses. La presión sobre las instituciones multilaterales aumenta día a día, mientras las diferentes facciones intentan imponer sus visiones estratégicas. Los países del este europeo, respaldados por su experiencia histórica, argumentan que la moderación actual podría interpretarse como debilidad. Por otro lado, las potencias centrales sostienen que una escalada podría desencadenar consecuencias imprevisibles para la estabilidad global. El impacto en la opinión pública occidental también merece atención especial. Las encuestas recientes muestran una creciente polarización entre quienes apoyan una respuesta más contundente y aquellos que prefieren la vía diplomática. Esta división social podría tener repercusiones significativas en futuros procesos electorales.
Los próximos días serán cruciales para determinar si las grietas en el frente occidental pueden repararse o si, por el contrario, se convertirán en fracturas permanentes. La capacidad de las instituciones para gestionar estas diferencias será puesta a prueba, mientras la potencia oriental observa atentamente estas divisiones internas. La pregunta fundamental que surge es si estas divisiones son temporales o representan un cambio estructural en el orden internacional establecido. Los indicadores clave a observar incluyen las decisiones sobre sanciones económicas, los niveles de apoyo militar y, especialmente, la cohesión en los foros multilaterales. ¿Podrá el Occidente superar sus diferencias internas antes de que éstas sean aprovechadas por sus adversarios estratégicos? La respuesta a esta pregunta definirá el rumbo de las relaciones internacionales en las próximas décadas. El desmoronamiento estratégico de una infraestructura militar crítica revela una vulnerabilidad que pocos habían anticipado, marcando un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto actual. La pérdida de este centro neurálgico no solo representa un golpe físico a las capacidades operativas, sino que desencadena una cascada de consecuencias que afectan profundamente la moral y la logística de las fuerzas defensoras. La destrucción de esta instalación clave genera un efecto dominó que compromete seriamente la capacidad de respuesta en múltiples niveles. Es altamente probable que las rutas de suministro establecidas deban ser completamente reconfiguradas, forzando el uso de trayectos más largos y expuestos. Los sistemas de vigilancia y reconocimiento, vitales para la defensa territorial, enfrentarán limitaciones significativas en su alcance y efectividad. La moral de las fuerzas defensoras experimenta un impacto severo, especialmente considerando que este centro se consideraba relativamente seguro. Existe una probabilidad moderada de que esta pérdida genere dudas sobre la efectividad de los sistemas de defensa y la fiabilidad de los apoyos externos. El cuestionamiento sobre la vulnerabilidad de otros objetivos estratégicos podría afectar la confianza en toda la cadena de mando. Los desafíos logísticos se multiplican exponencialmente. La probabilidad es alta de que los tiempos de entrega se dupliquen o tripliquen, mientras que los costos operativos podrían aumentar hasta en un 50%. La necesidad de establecer rutas alternativas implica no solo mayores distancias, sino también nuevos riesgos de seguridad y desafíos de coordinación. El impacto en la capacidad de proyección de fuerza es inmediato y significativo. La pérdida de este nodo logístico compromete la capacidad de realizar operaciones sostenidas en múltiples sectores del frente. Es probable que las fuerzas defensoras deban adoptar una postura más conservadora en sus operaciones, limitando su capacidad de respuesta ante potenciales amenazas. La dimensión psicológica de este golpe no debe subestimarse. La demostración de vulnerabilidad en un punto considerado seguro genera un efecto multiplicador en la percepción de riesgo en otras instalaciones similares. Este factor podría influir en futuras decisiones estratégicas y en la disposición de los aliados para mantener su nivel de apoyo. Los próximos días serán cruciales para evaluar la capacidad de adaptación y recuperación. Los indicadores clave a observar incluirán la velocidad de reorganización logística, la capacidad de mantener operaciones sostenidas y la respuesta de los aliados ante esta nueva realidad. La pregunta fundamental que surge es, ¿podrá el sistema de defensa recuperar su eficacia operativa o este golpe marca el inicio de un cambio fundamental en el equilibrio de fuerzas? El tablero global se ha sacudido con una intensidad sin precedentes, marcando el inicio de una nueva fase donde las reglas establecidas durante décadas se desmoronan ante nuestros ojos. La pérdida de activos estratégicos cruciales no solo altera el equilibrio de poder, sino que redefine fundamentalmente los parámetros de negociación en este conflicto evolutivo. El impacto inmediato se manifestará en múltiples dimensiones, con una alta probabilidad de que las potencias occidentales se vean obligadas a recalibrar su estrategia de apoyo. Existe una probabilidad moderada de que la cohesión entre los aliados occidentales comience a mostrar grietas significativas, especialmente en lo referente al compromiso de recursos y apoyo logístico. La potencia oriental, habiendo demostrado su
Capacidad para ejecutar operaciones decisivas probablemente intensificará su presión diplomática, respaldada por una posición militar fortalecida. Los escenarios más probables sugieren una aceleración del conflicto en los próximos 3 a 6 meses. Con alta probabilidad, veremos un incremento en las operaciones de precisión contra infraestructura crítica, buscando maximizar el impacto psicológico y económico. Existe una probabilidad moderada de que las naciones neutrales comiencen a distanciarse del bloque occidental, percibiendo una pérdida gradual de su influencia global. La dinámica de negociación está entrando en una fase crítica, donde el concepto de líneas rojas se vuelve cada vez más difuso. La potencia oriental ha demostrado su disposición a ignorar las advertencias occidentales, estableciendo nuevos precedentes en la escalada del conflicto. Esta realidad podría catalizar una reconfiguración fundamental del orden internacional, con consecuencias que reverberarán durante décadas. El impacto económico global se intensificará, con una alta probabilidad de ver disrupciones significativas en las cadenas de suministro y los mercados energéticos. La presión sobre las economías occidentales podría alcanzar niveles críticos, especialmente si el conflicto se prolonga hacia el invierno. Las tensiones sociales internas probablemente se intensificarán, cuestionando la sostenibilidad del apoyo público al esfuerzo bélico. Los próximos indicadores clave a observar incluirán la cohesión de las alianzas occidentales, la estabilidad de los mercados financieros globales y la capacidad de mantener el apoyo público interno. La pregunta fundamental que emerge es si estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial o simplemente una fase transitoria de caos controlado. ¿Hasta qué punto están preparadas las sociedades occidentales para sostener un conflicto prolongado con costos crecientes? La evolución de este escenario dependerá críticamente de la capacidad de adaptación de las estructuras globales de poder y la voluntad de las poblaciones para aceptar sacrificios continuos. El desenlace final podría determinar no solo el futuro del conflicto actual, sino la naturaleza misma de las relaciones internacionales en las próximas décadas. La evolución del conflicto actual nos enfrenta a un escenario sin precedentes, donde las líneas que separan la paz de la crisis se difuminan cada día más, y las consecuencias potenciales se extienden mucho más allá de las fronteras inmediatas. El panorama que se despliega ante nosotros sugiere múltiples trayectorias posibles, cada una con sus propias ramificaciones y riesgos inherentes. Existe una alta probabilidad de que los próximos meses presencien una escalada en la forma de ataques a infraestructuras críticas en regiones adyacentes, especialmente centros logísticos y puertos estratégicos. La amenaza cibernética emerge como un vector de ataque particularmente preocupante, con una probabilidad moderada de afectar a sistemas financieros y redes energéticas más allá de la zona de conflicto inmediata. Los mercados energéticos podrían experimentar perturbaciones significativas, con una probabilidad elevada de que las fluctuaciones de precios afecten a economías distantes del epicentro de la crisis. La posibilidad de que actores no estatales se involucren en el conflicto añade una capa adicional de complejidad al escenario. Los acontecimientos recientes han demostrado que las denominadas líneas rojas son más difusas de lo que se pensaba inicialmente. La determinación mostrada por los actores principales sugiere una disposición preocupante a redefinir los límites establecidos del conflicto. Los métodos no convencionales, como la guerra económica y la desinformación, podrían intensificarse, creando un efecto dominó en las estructuras sociales y económicas de regiones aparentemente alejadas del conflicto. La escalada podría manifestarse de formas inesperadas, desde la interrupción de cadenas de suministro vitales hasta la desestabilización de alianzas regionales establecidas. Las consecuencias económicas podrían ser especialmente severas, con efectos que se extenderían durante años. La resiliencia de las instituciones internacionales se pondrá a prueba como nunca antes, mientras que la capacidad de respuesta coordinada se verá desafiada por intereses divergentes y presiones internas.
Los próximos meses serán cruciales para determinar la trayectoria del conflicto. La atención debe centrarse en varios indicadores clave: la frecuencia y naturaleza de los incidentes cibernéticos, las fluctuaciones en los mercados energéticos y los movimientos diplomáticos entre las potencias regionales. La pregunta que persiste es si los mecanismos de contención tradicionales serán suficientes para prevenir una escalada más allá de los límites actuales, o si estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial con reglas fundamentalmente diferentes. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esta crisis y qué papel jugarán las potencias emergentes en la configuración del nuevo equilibrio global? La reconstrucción analítica que acabamos de presentar revela un patrón inquietante. El impacto en las instalaciones estratégicas marca un punto de inflexión irreversible. Los expertos coinciden: estamos ante un cambio de paradigma en la metodología del conflicto moderno. Nuestro análisis detallado expone tres conclusiones fundamentales: la vulnerabilidad de los sistemas defensivos considerados inexpugnables, la fragmentación de las alianzas tradicionales y el surgimiento de nuevas tácticas que desafían toda previsión establecida. La reconstrucción de los acontecimientos sugiere que las próximas 72 horas serán cruciales. Los analistas identifican señales de una transformación radical en el equilibrio de fuerzas. Los modelos predictivos apuntan a una intensificación significativa de las operaciones especiales. ¿Qué significan estos patrones para el futuro inmediato? Las evidencias sugieren que estamos ante el preludio de una nueva era en la resolución de conflictos regionales. Los indicadores apuntan a una reconfiguración total del mapa estratégico. Mientras nuestro equipo continúa monitoreando la evolución de esta crisis, los invitamos a compartir sus perspectivas en los comentarios. ¿Desde qué región del mundo están siguiendo estos acontecimientos? Su visión enriquece nuestro análisis colectivo. Los documentos que estamos procesando en este momento revelan aspectos aún más sorprendentes de esta transformación global. El tablero geopolítico está cambiando a una velocidad sin precedentes, y juntos somos testigos de un momento histórico que redefinirá el orden establecido.